Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 12 del tiempo ordinario. La primera lectura es de Jeremías capítulo 20 versículos 10 a 13. En medio de su soledad y abandono, el profeta confía en Dios. Jeremías nació por el año 650 a.C., a unos 5 kilómetros al nordeste de Jerusalén, en un pueblito llamado Anatot. Su misión profética transcurre entre los años 627 a 586 a.C., bajo el reinado de Josías, Joaquín y Sedecías, 3 reyes. Josías fue un buen rey, quiso ser fiel a Dios y llevó a cabo una impresionante reforma religiosa para tratar de expulsar del país los cultos a los dioses extranjeros. En este periodo Jeremías predica la conversión y la fidelidad a Dios y a la alianza. En cambio, el reinado de Joaquín fue desastroso. En este periodo el profeta, además de condenar la injusticia social y la infidelidad religiosa, anuncia la inminente invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Judá. La profecía se cumple en el año 597 a.C. y un buen número de la población judía es deportada a Babilonia. En el trono se queda Sedecías. Y en este periodo Jeremías critica al rey porque, en vez de confiar en Dios y con el beneplácito de las autoridades religiosas, establece alianzas políticas con ejércitos extranjeros y como consecuencia el profeta anuncia la destrucción de Jerusalén. Acusado de traición, Jeremías es encarcelado, su vida corre peligro. Pero en el año 586 a.C. la profecía se cumple. Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye la ciudad y deporta a muchos de sus habitantes a Babilonia. Jeremías era una persona sencilla y pacífica, pero como afirma él mismo, Dios lo llamó para arrancar y destruir, para exterminar y demoler, para predecir desgracias y anunciar destrucción y muerte. Esto le ocasionó muchos problemas y persecuciones. Él logró vencer el miedo porque vivía de la palabra de Dios, que incluso lo forzó a hacer aquello que él no quería. Ante el ataque de los reyes, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo, Dios le dice: lucharán contra ti, ármate de valor, levántate, diles lo que yo te mando, no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. En algunas partes de su libro el profeta se queja y se lamenta de su situación. Esos textos son conocidos como las confesiones de Jeremías, en las que el profeta se desahoga y expone a Dios con sinceridad y con cierta rebeldía su desilusión, su amargura y su frustración. Nuestro pasaje forma parte de una de esas confesiones. Dijo Jeremías: he oído las murmuraciones de muchos. Terror por todas partes, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen: tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos nuestra venganza contra él. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no me vencerán. Sentirán la confusión de su fracaso, un sonrojo eterno e inolvidable. Señor Todopoderoso, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea cómo tomas venganza de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. El sacerdote Pashur, hijo de Imer, inspector mayor del templo, era enemigo acérrimo de Jeremías. Es quien lo manda azotar y encerrar en el calabozo. Cuando el profeta se encuentra con Pashur, no lo llama por su nombre, sino que le dice Magor, que significa terror por todas partes, así como llamaban a Jeremías. Y además le asegura que no asustará a nadie, sino que pronto estará buscando refugio cuando los soldados de Babilonia lo persigan. Y así sucede. Ellos lo capturan y lo llevan como esclavo al exilio. Los enemigos de Jeremías no se conforman con la burla y el sarcasmo, sino que buscan razones para poder acusarlo y condenarlo. También sus mejores amigos lo abandonan. El profeta, al sentirse solo, piensa que su misión ha fracasado, como si hubiera dedicado toda su vida a una misión sin sentido.
Es aquí cuando él se desfoga con Dios y grita su dolor. Incluso en el versículo que sigue a nuestro texto, él maldice el día de su nacimiento. Pero Jeremías es capaz de cortar bruscamente su lamento y lo cambia por un himno de alabanza a Dios. Así pone de manifiesto su confianza en la fidelidad de Dios. El profeta afirma que el Señor está con él como valiente soldado y ahora él está seguro. Dios intervendrá, brillará la verdad y hará triunfar a los que defendían la causa justa. El lamento de Jeremías, su íntima confesión, se podría entender como una forma de venganza violenta contra sus enemigos, pero más que palabras de odio, es una oración dirigida a Dios por quien padece la maldad de los adversarios. En su oración expresa un fuerte deseo humano por ver el triunfo de su causa. Es que realmente no es fácil ser profeta, porque en muchas ocasiones es difícil decir la verdad o levantar la voz para denunciar lo que está mal. A veces conviene más esconderse y dejar que otros hablen, pero si se quiere construir una sociedad nueva o una comunidad cristiana más coherente con el Evangelio, tenemos necesidad de profetas que, como Jeremías, tenga el valor de proclamar la palabra que Dios dirige a su pueblo. Por tanto, el camino del profeta cuenta con la incomprensión, con la soledad y con el riesgo de la propia vida. A pesar de todo, este es el camino que Dios nos llama a recorrer para ser fieles a su palabra. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 15. El apóstol contrapone la transgresión de Adán con el don de la salvación recibido por medio de Cristo. Nuestro pasaje pertenece a la primera parte de la carta, después de que Pablo demuestra que en la comunidad cristiana todos, tanto quienes proceden del judaísmo como quienes proceden del paganismo, viven manchados por el pecado y que la justicia de Dios es la que salva a todos sin distinción. Ahora enseña que la vida divina llega a los hombres y se convierte en don gratuito de salvación para todos por medio de Jesucristo. Hermanos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se tenía en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más abundante se ofrecerán a todos el favor y el don de Dios por el favor de un solo hombre, Jesucristo. En nuestro pasaje, Pablo utiliza la antítesis, que es una figura literaria que aparece con frecuencia en sus escritos. La antítesis consiste en la oposición entre dos expresiones o ideas. Aquí el apóstol contrasta las consecuencias del pecado de Adán con la justificación por Cristo. Adán es figura de la humanidad que prescinde de Dios, eligiendo el camino del pecado, y a su vez el pecado genera la muerte. Pero no se trata de la muerte biológica, sino de la muerte espiritual, aquella que prescinde definitivamente de la vida divina. Es cuando la persona se niega a seguir el camino trazado por Dios. En contraposición a Adán, Cristo propuso otro camino. Su vida fue una permanente escucha de Dios. Hizo su voluntad hasta la muerte y de este modo mostró al mundo el rostro de un hombre nuevo, plenamente libre, que vive en comunión con Dios, fuente de vida. De este modo, Cristo liberó al ser humano de la dinámica del pecado e introdujo en el mundo la dinámica de la gracia de Dios que genera esperanza y una vida nueva. Esta gracia es muy superior al mal causado por el pecado. Gracias a Cristo, Dios ha comunicado su vida a toda la humanidad. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 a 33. Jesús pide a sus discípulos que no tengan miedo.
Mateo escribe en un contexto histórico muy difícil para los cristianos. Ellos están siendo perseguidos por negarse a adorar la imagen de Domiciano, el emperador romano de turno. Los cristianos no pueden conceder honores divinos al rey y por eso comienzan para ellos los problemas, los castigos, la discriminación, la confiscación de bienes, etc. Muchos no soportan estos continuos abusos y están al límite de la resistencia y en riesgo de perder la fe. Mateo anima a los cristianos de su comunidad recordando los dichos de Jesús sobre las dificultades y persecuciones que los discípulos tendrían que soportar. Dentro de la narración del Evangelio, nuestro pasaje hace parte del segundo discurso llamado discurso misionero. En el pasaje del domingo anterior hemos visto cómo Jesús llamó a los discípulos y les confió una misión. Les pidió que proclamaran que el reino de los cielos está cerca. Esto no quiere decir que el reino está por llegar en algún momento, no, sino que es una realidad que está cerca, que se puede tocar con la propia mano. Por consiguiente, es una oportunidad que no se puede dejar escapar. Jesús también pidió a sus discípulos curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos y expulsar demonios. En otras palabras, les pide acabar con todo aquello que identifique el mundo viejo, el mundo del pecado. Los demonios son aquellos que impiden que el reino de Dios se instaure en el mundo. Los conocemos muy bien. Se trata del orgullo, el afán de poder, la codicia, la avaricia, la violencia, etc. Además, Jesús pidió a sus discípulos anunciar el mensaje del reino únicamente confiados en la fuerza de la palabra divina. Por consiguiente, para la misión, ellos no llevan ni oro, ni plata, ni alforja para el alimento, ni 2 túnicas, ni sandalias, y mucho menos un bastón, que es el arma con la cual se defiende el pobre. Por tanto, no se deben dar signos de ninguna clase de violencia. Cuando una ideología se quiere imponer en el mundo, necesita de muchos recursos, dinero, amigos de alto rango, influencias políticas, económicas, etc. E incluso se recurre a la violencia. En cambio, el Evangelio tiene una fuerza divina que es irresistible por sí misma. Jesús es claro con sus discípulos. Ellos son enviados como corderos en medio de lobos. Por tanto, se les pide ser prudentes como las serpientes y sencillo como las palomas. Es por esto por lo que los misioneros no deben esperar ninguna clase de ovación ni aplausos. Por el contrario, por causa de Jesús serán llevados ante los gobernantes y reyes, conducidos a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Pero no se deben preocupar por lo que tengan que hablar en aquel momento, porque las palabras no saldrán de su propia inteligencia, sino del Espíritu del Padre del cielo. Jesús hace referencia a una cierta violencia que surgirá con el anuncio del Evangelio. El hermano entregará a la muerte a su hermano, el padre al hijo, habrá hijos que se levanten contra los padres y los maten, serán odiados todos a causa del nombre de Jesús. Y también dice a sus discípulos que cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Muy seguramente, cuando ellos escucharon todas estas instrucciones, quedaron estupefactos. Tal vez algunos volvieron a Cafarnaún y retomaron su vida cotidiana. Pero gracias a aquellos que dieron la adhesión total a Jesús es que se pudo instaurar el reino de Dios y así comenzó la construcción de un mundo nuevo. El hecho es que los discípulos manifiestan un miedo evidente para asumir esta misión y como sabemos el miedo es un mal consejero y pésimo compañero. Por una parte se necesita porque gracias a él nos abstenemos de tomar decisiones equivocadas en la vida, pero por otra parte, cuando el miedo se sale de control nos paraliza y se convierte en un obstáculo para seguir a Jesús. Sin embargo, queda claro que la primera reacción ante la misión que nos confía Jesús es de miedo. Si no lo experimentamos, quiere decir que no somos conscientes de todo lo que implica la misión.
Los mismos evangelios nos dicen que Jesús tuvo miedo, pero lo venció en el diálogo con el Padre por medio de la oración. Si el discípulo se deja llevar por el miedo, nunca podrá involucrarse plenamente en la construcción de un mundo nuevo. Tal vez es capaz de practicar alguna devoción religiosa o de tener una cierta admiración por Jesús, pero no va más allá. Escuchemos qué dice Jesús a sus enviados ante el miedo que ellos manifiestan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a la gente, no hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. A lo largo de nuestro pasaje evangélico de hoy, escucharemos 3 veces la frase de Jesús: no tengan miedo. Posiblemente antes del miedo a la gente, el discípulo de Jesús experimenta un miedo interior para acoger en su propia persona el reino de Dios. Es que no es fácil, porque esta decisión implica la donación de la vida, como lo hizo el Maestro. Es muy difícil renunciar al egoísmo. En muchas ocasiones está primero la propia persona antes que los otros. También es difícil amar al enemigo y estar dispuesto a servirle siempre sin ninguna condición. Muchas veces la codicia por los bienes impide el compartir con el necesitado, etc. Tomar la decisión de acoger el reino de Dios y comenzar a construir un hombre y un mundo nuevos es como ir en contravía de la manera de pensar y de actuar de la sociedad. Y cuando se va en contravía es necesario ir con prudencia, porque los choques son inevitables y el que va en contravía lleva las de perder. Los demás lo consideran fuera de lugar. Si se eligen los caminos de la renuncia, del intercambio de bienes, del amor desinteresado, del perdón sin límites, del cumplimiento de la palabra, se ve el movimiento de la sociedad en la dirección opuesta. Como dice el libro de la sabiduría, para el impío el justo es insoportable solo con verlo. Molesta porque lleva una vida diferente a la de los demás y va por un camino aparte. Ante la persecución, el discípulo siente miedo y puede pensar que en realidad camina en la dirección equivocada y muchas veces busca alinearse con la forma de pensar de todos. Pero si logra superar el miedo, se dará cuenta que va en la dirección correcta porque está siguiendo las instrucciones del Maestro. A veces nos asalta un cierto temor para hacer algunas renuncias porque pensamos que más adelante nos pueden venir remordimientos, añoranzas del pasado. Tenemos miedo de terminar en un aparente fracaso, como se pensaba de la muerte de Jesús en la cruz. Algunos lo consideraron como un fracaso, pero el Padre del Cielo iluminó este acontecimiento resucitándolo de entre los muertos. Es en este sentido que Jesús habla de que no hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Al final de la vida todo tendrá valor, pero no de acuerdo con los criterios humanos, sino a la luz de los criterios de Dios. Es allí cuando, al hacer la evaluación de toda la vida, nos damos cuenta de que una vida donada, entregada, como lo hizo Jesús, no ha sido equivocada, sino totalmente acertada, porque lo efímero de este mundo acaba mientras que la verdad permanece para siempre. Al final, la oscuridad se disuelve y brilla la luz. Pareciera que en este mundo nos moviéramos en la oscuridad, pero cuando llega la luz, esta oscuridad se disipa y es la luz la que prevalece. El misionero puede que vea ante sus ojos una realidad tenebrosa y sienta miedo, pero el mensaje del Evangelio despierta en él la esperanza y abre sus ojos para que vea una luz que es capaz de hacer desaparecer esa tiniebla de hostilidad y rechazo. Muchas veces el miedo nos hace una mala jugada y nos propone esconder la identidad de Cristo. Nos da miedo razonar como cristianos en medio de las personas que siguen otros principios.
Sentimos miedo de que nos traten como personas retrógradas o nos pongan en ridículo por no seguir lo que la mayoría aprueba. Jesús dice: lo que les he dicho en la oscuridad, proclámenlo en el día. Lo que les he dicho cuando ustedes mismos estaban en tinieblas, ahora que han acogido la luz, proclámenlo durante el día. Porque al fin y al cabo es la oscuridad la que tiene miedo de la luz. Notamos en una habitación oscura que si la iluminamos, así sea con una luz muy tenue como lo es a veces nuestra fe, ese rayo de luz no solo ilumina el recinto, sino que sale por las ventanas. En otras palabras, la oscuridad siempre lleva las de perder. Jesús asegura a sus enviados que a pesar de las pruebas y dificultades, de las persecuciones y de los sufrimientos a causa de la misión, el Evangelio será difundido y transformará el mundo. Y ahora escuchemos la segunda razón por la cual el discípulo no debe tener miedo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en la gehenna. En una situación de miedo no falta quien se acerque para darnos ánimo y decirnos que no va a pasar nada. Sin embargo, Jesús es muy claro con sus discípulos y les anticipa lo que les puede llegar a pasar, porque si a él mismo sus enemigos lo llamaron Belcebú, ¿qué no harán con sus seguidores? Si en el ejercicio de la misión no sucede nada de lo que advirtió Jesús, quiere decir que el enviado se está adecuando a la mentalidad del mundo, porque quienes quieren perpetuar el mundo viejo siempre se opondrán a la construcción del mundo nuevo y pueden llegar hasta quitar la vida. Es por esto por lo que tenemos muchos mártires a lo largo de la historia, e incluso hoy son muchas las personas que padecen sufrimientos por anunciar el Evangelio. Tal vez en nuestro contexto no se llegue a la violencia física, pero sí a las calumnias, a la marginación, a las burlas y a las críticas que hacen mucho mal. Incluso en el ambiente de la propia familia se experimenta la incomprensión a causa del testimonio del Evangelio. También Jesús lo sintió. En el Evangelio de Juan se dice que ni siquiera sus familiares creían en él. Y en el Evangelio de Marcos hay un episodio donde su madre y sus hermanos van a buscarlo para llevarlo a casa porque pensaban que estaba fuera de sí. Es posible que cuando persigan a quien da testimonio del Evangelio pueda perder sus posiciones ventajosas o no tener el suceso que espera el mundo de la profesión, ser marginado, etc. Pero nunca le podrán quitar la vida divina que está presente en él. La vida biológica se acaba, pero la vida del Eterno perdura. El discípulo de Jesús no puede tener miedo a la gente, porque si es así, ya está considerando a la otra persona como un enemigo. Se pone en guardia, lo considera peligrosa. Y si no la puede amar, tampoco le puede anunciar el Evangelio. Jesús es explícito en afirmar a quién sí hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a aquellos que pueden arrojar cuerpo y alma en la gehenna. En otras palabras, hay que tenerle miedo a la fuerza maligna que está presente dentro de nosotros mismos y que nos lleva a razonar y a vivir de manera egoísta, por nuestra propia cuenta, sin tener en cuenta las palabras del Maestro. Esta fuerza maligna hay que tenerla bajo control porque puede conducir a la gehenna, y la gehenna es el lugar donde se quema toda la basura de la ciudad de Jerusalén. Por tanto, no se trata del infierno. Sin embargo, Jesús emplea esta imagen cruda para indicar que la vida se puede perder, es decir, se puede desperdiciar y termina mal. Y ahora escuchemos la tercera razón por la cual los enviados de Jesús no pueden tener miedo. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no tengan miedo, que ustedes valen más que muchos pajarillos.
Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. El pasaje expresa que nada sucede sin la voluntad de Dios. Sin embargo, hay que interpretarlo muy bien, porque hay muchas cosas que el hombre hace por su propia cuenta y que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que Dios no quiere, pero que tampoco puede evitar. Jesús utiliza dos imágenes, la de los pajarillos y la de los cabellos de la cabeza, para indicar cómo Dios cuida de una persona. Y esta es la tercera razón por la cual el discípulo no puede tener miedo. En el contexto judío de aquella época, los pájaros indicaban los animales más insignificantes de la creación. Incluso en el libro de la Mishnah, en el tratado Berakot, donde aparecen todas las fórmulas de bendición, no hay ninguna bendición para los pájaros. La razón es muy sencilla. Los agricultores no tenían simpatía por esta clase de animales, porque cuando se sembraba el trigo arrancaban la semilla para comer y más tarde dañaban la cosecha. Ahora bien, si Dios cuida de estos animales insignificantes, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Jesús nos pide confiar en la providencia de Dios, vivir en coherencia con el Evangelio, ser honestos en la vida sin experimentar ninguna clase de miedo. Notemos que Jesús en ningún momento promete a sus discípulos prodigios o milagros para salvarlos de cualquier adversidad a causa del anuncio del Evangelio. La segunda imagen que utiliza Jesús es la de los cabellos de la cabeza. Se trata de un número que se nos escapa a todos. Si logramos contarlos en un determinado momento, lo más probable es que después de un breve tiempo el número cambie. Ahora bien, si Dios se interesa por un cabello de la cabeza, con mayor razón va a tener cuidado de un hijo suyo que está interesado en acoger la propuesta del Evangelio para construir un hombre y un mundo nuevos. El pasaje se concluye con una promesa de Jesús. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Se trata de un reconocimiento que por lo general a todos nos llena de alegría. Por ejemplo, cuando nos encontramos en grupo y una persona reconocida nos llama por nuestro propio nombre, si es por una buena causa, sentimos alegría y gozo porque nos han sacado del anonimato. Pero si ocurre lo mismo y es por un hecho deshonesto, seguramente que nos sonrojamos y sentimos vergüenza cuando alguien nos reconoce y nos pone en evidencia. Jesús aquí no habla del juicio final, sino de lo que sucede hoy en día. Él reconoce a sus discípulos que actúan en el mundo, pero a otros no los reconoce. El objetivo es que ahora Él pueda pronunciar nuestro propio nombre y nosotros respondamos con cierto orgullo porque nos hemos asemejado en todo a Él. Viene a nuestra mente el momento en que Pedro negó al Maestro. Después de que una criada lo puso en evidencia, se le acercaron unos que estaban allí y le dijeron: «Seguro que tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre». Y Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Pedro niega totalmente pertenecer al grupo de los discípulos de Jesús. San Juan dice que Jesús lo miró con compasión porque entendió perfectamente el momento por el cual él estaba pasando. Pero sabemos que Pedro dio testimonio del Evangelio con su propia vida. En definitiva, lo importante es que Jesús nos reconozca porque nos asemejamos a Él. Y como nos asemejamos a Él, somos realmente hijos del Padre que está en el cielo. Les deseo un feliz domingo.